El tema de hoy es muy importante porque nos va a ayudar un poco a reflexionar cómo nosotros podemos descansar en Él, para que así podamos tener el control de todo lo que necesitamos hacer. Ahí tenemos algunas bases en Mateo capítulo 11, verso 28. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo le daré descanso. Mire qué interesante estos textos, porque aquí vamos a poder ver la manera en que vamos, cómo podemos descansar. Entonces aquí dice los que, y habla el Señor, los que están cansados, los que ya no tienen fuerza y los agobiados. ¿Qué sería agobiados? ¿Qué es una persona agobiada? Ahí me colocan o de acá. ¿Qué sería una persona agobiada? ¿Alguien sabe qué es una persona agobiada? ¿Preocupada? ¿Ya? Agobiada, ¿sí? Cansada, preocupada. Sí, es una persona que realmente está viendo un agobio. ¿Qué dice San Google? San Google. ¿Qué es una persona agobiada? O sinónimo de eso, para ir entendiendo. Angustia, Angustia. opresión. Ok, angustiada está oprimida. Es el significado entonces de agobiado. Está oprimido por algo. Una opresión. Desesperada, correcto Marioli. Una persona que está desesperada, el Señor entonces le dice a los cansados y a los desesperados o a las desesperadas que descansen en el Señor. Así que hay que descansar en el Señor. Vamos al Salmo 62.1. Solo en Dios hallo mi descanso. Mi alma, de Él viene mi salvación. Mire qué interesante, porque aquí aplica del alma. Solo en Dios haya descanso. ¿Quién? El espíritu, el cuerpo, mi alma. Recuerde que lo hemos enseñado esto bastante, que nada entra al alma directamente, nada entra al cuerpo directamente, dentro un espíritu, y si usted lo permitió entrar, se va a ir luego al alma. Y es el alma la que está en un tormento espiritual, porque ahí están las emociones. Y el no descansar, el estar preocupado, el estar angustiado, es algo al alma. Todo eso de la emoción es al alma, por eso es que el alma es que somos almáticos. Ángeles dice agobiado, tiene muchos problemas, claro, está agobiado. Sí, también agobiado, está como ya cansado, está ya saturado, tanto problema, ya no da más. Ese es también estar agobiado. Interesante todo eso. Entonces, es importante el descanso al alma. Entonces usted diga, cuando ore, Señor, estoy cansado, mi espíritu, estoy agobiado, quiero descansar en ti, permite que descanse mi alma y ordeno a mi alma. Recuerde que al alma se le ordena. David decía, alma mía, alaba a Jehová. Le ordenaba. ¿Por qué? Porque David en ese momento estaba viviendo también un problema muy difícil emocional. Estaba viviendo un caos, estaba viviendo un problema que le estaba siendo difícil en su vida espiritual. Y él le ordenó a su alma, le dijo, alma mía, alaba a Jehová, porque no quería alabar al Señor. No podía, ¿por qué? Porque estaba agobiado, estaba desesperado, estaba cansado. Entonces, es importante para descansar ordenarle al alma. Anote todo eso, porque es interesante todo eso, porque no sabemos si el día de mañana usted esté cansado, agobiado y necesite este mensaje. Por eso el Señor habla siempre antes y fuera de tiempo. Salmo 23, verso 1 y 2. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. El salmista interpretaba este salmo en que en él podemos descansar. En el buen pastor, en el Jesús. Él es Yeshua, Él es el buen pastor, el que dio su vida por las ovejas. Entonces en Él encontramos un descanso. Y junto a pastos verdes me hace descansar. Mire qué bonito, eso significa que ya no camina por un desierto. Cuando uno literalmente camina por un desierto, que hay arena, falta el agua, te deshidrata, el sol sobre tu cabeza, entonces tú no andas sonriendo. Pero cuando caminas por pastos verdes, ya eso te hace descansar. Entonces,
Ahí donde tiene que estar el buen pastor. Mateo 11, 29 y 3. Carguen conmigo, mire qué bonito el texto. Carguen conmigo, dice el Señor, y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Nuevamente encontramos el texto descanso para el alma. Significa que todo va a radicarse al alma, porque en el alma donde se asientan todas las emociones. Entonces el Señor dijo, aprendan con mi yugo. Y mire qué interesante. Recuerde que el Señor siempre habló, casi en pocas veces dijo mi. En dos oportunidades también lo dijo cuando Él dijo mi iglesia, y también dijo toma mi yugo. Pero el Señor cuando nos dice mi iglesia y mi yugo, no está hablando diciendo egocentrista, que hay que seguirlo, el ego. No, le voy a explicar esto porque a veces recuerde que cuando el Señor dice mi yugo y mi iglesia, cuando el Señor estaba hablando de eso, porque en ese tiempo había muchas iglesias, había muchas denominaciones en el sentido que se estaban armando dentro de los judíos. Los romanos, ahí estaban los romanos, tenían su iglesia, o sea, sus corporaciones, su centro de actividad. Estaban los griegos, estaban los romanos, estaban los babilonios, estaban los jebuseos, los escribanos, todos los judíos. Había muchos tipos de judíos, y todos ellos tenían sus congregaciones, por decir, como dice Valera, su iglesia. Y el Señor le dijo, parafraseando sería así, hay muchas iglesias, pero sigan mi iglesia, mi iglesia. Y la otra palabra que cuando dice mi yugo, como aquí dice también, carguen mi yugo. Esa palabra, mi iglesia, mi yugo, en el original significa tomen mi doctrina, tomen mi enseñanza. Eso es lo que quiso decir Jesús. No está hablando ahí diciendo yo, hagan lo que yo quiero, hagan lo que yo digo. No, Él nunca habló así extremistamente, sino está diciendo tomen mi consejo, tomen mi palabra, tomen la Torá, tomen mi doctrina. Ese es el texto original. Tomen mi doctrina, tomen mi enseñanza, porque el que no toma la enseñanza del Señor, la doctrina del Señor, va a tomar otra iglesia. Y no estoy hablando del lechero, estoy hablando de la doctrina dentro de las iglesias. Entonces aquí dice, carguen mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave, o la otra versión dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana o ligera mi carga. Vemos entonces claramente que a través de este texto podemos nosotros llevar nuestra carga. Y mire que a veces nosotros decimos, oh, que este yugo, esta carga, este problema es tan difícil. ¿Y sabe por qué se hace difícil? Porque no lo hemos entregado completamente al Señor. Porque cuando hay un problema grave y descansamos en Él, decimos, Señor, ya no puedo más. Te entrego a ti este yugo, te entrego a ti esta carga. Y dice que la carga es liviana. ¿Por qué a veces se nos hace tan difícil la prueba, la dificultad, la carga? Porque en totalidad no la hemos entregado. Hay una área de emoción que todavía nos está jugando en contra. Y nos preocupamos, y lloramos, y lamentamos, buscamos solución. No hemos descansado completamente. Porque el que descansa, cuando uno descansa en el Señor, esa carga que tú puedas tener se hace fácil. Pero ¿por qué se hace difícil llevar esa carga? Porque la estamos llevando nosotros. Entonces ahí donde aplica, venid a mí lo que estáis todo trabajado y descansado, que yo os haré descansar. Pero eso es cuando entregamos las cargas. Y el Salmo 62, 5. Solo en Dios haya descanso mi alma. Volvemos nuevamente que en el alma es donde se asientan todas las emociones. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Entonces es importante entender que hay una esperanza en que nosotros tenemos que entregársela al Señor. Esa esperanza tenemos que entregar para que así no podamos producirse el problema o la angustia en lo que estamos viviendo. Ahora, ¿de qué hay que descansar? Y con esto ya vamos después a las preguntas, y pueden colocar ahí las preguntas ahí en el chat. ¿Cómo usted ha podido descansar?
cuando está con problemas, cuando está siendo atacado. ¿Cómo usted ha descansado? Ahora, vamos a las preguntas aquí que ahí ustedes van a ir respondiendo. ¿De qué hay que descansar en él? De cargas de trabajo cuando no hay trabajo. O sea, cuando no hay trabajos laborales, ¿cómo descansas tú en esa área? En cargas también de familia. Son cargas, que hay problemas con el hijo, con el esposo, con la hija, con un familiar que te hace la lucha, que te hace la guerra, que por qué vaya a la iglesia, que por qué aquí, por qué busca. Esos son cargas. Ahí hay que descansar también en el Señor. Cargas también de los hijos. Hay cargas, sabes que el hijo te reclama, que te dice cosas. Hay que descansar de esas cargas. Cargas también en la salud. Cuando hay una enfermedad, cuando hay algo que no podemos solucionar todavía, hay algo que todavía está en el cuerpo y esa es una carga del cuerpo. Hay que descansar también de eso. En las cargas de la economía, que todo está caro, que falta, que el gas, que la comida, que todo eso, la renta es una preocupación. Hay que también descansar de la economía. Cargas también de un pasado. Mire qué importante eso, porque muchos todavía acarrean cargas del pasado, de heridas, problema emocional. El 7 dice cargas de las traumas y faltas de amor. Todos esos son cargas que tenemos que entregarlas al Señor para no llevarla. Hay mucha gente que todavía está en el presente con cargas con mochila del pasado. Y cargan eso y van a la iglesia y llevan la mochila del pasado. Están adorando y con la mochila del pasado. Por eso que no pueden adorar completamente. Hay gente que va a la iglesia, les cuesta sentir la presencia del Señor. Ojo con esto, que aquí está muy profundo. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto sentir la presencia del Señor? Y ora y levanta sus manos y se desconcentra y hace un montón de cosas y no se pueden concentrar. Es porque hay unas cargas que todavía no se han entregado. Esa es una. Y lo otro es la intimidad con el Señor. Porque quien entra en la presencia del Señor, en la intimidad, el llegar a una iglesia no le va a costar, porque ya entró en la intimidad, en la presencia del Señor. Mire qué importante. Pero cuando nosotros no buscamos la relación de la intimidad con el Señor, que la intimidad es el cuarto secreto en tu casa, leer Biblia, orar, colocar adoración, alabanza, todo eso, pensar en el Señor, eso es en el cuarto secreto que se llamaría el culto racional. Y lo otro es el culto de la iglesia. Entonces muchos van más al culto de la iglesia a adorar. Levantan sus manos en la iglesia, leen la Biblia en la iglesia, ayudan en la iglesia, pero queda el cuarto de la casa, porque la casa es el templo también que Dios te dio. Entonces el primer templo que nosotros tenemos que adorar es en la casa, en el cuarto secreto, en la intimidad. Por eso que muchos van a la iglesia y miran para todos lados, se desconcentran, pasa una mosca, se desconcentran, no pueden adorar, levantan sus manos, hacen un montón de movimientos, pero siguen vacíos. ¿Por qué? Porque no han adorado en la intimidad. De cargas también de faltas de amor de los padres o de madre o de una desilusión, de faltas de perdón. Todas esas son cargas. Hay gente que lleva cargas durante muchos años porque no han perdonado a alguien, no ha perdonado a una persona o alguien le hirió. Ejemplo, los que se separaron con un ex todavía tienen ese dolor. O un hijo que le hizo algo. Hay gente que todavía tiene heridas con hijos y todavía no han superado eso. Todavía hay rencor, todavía hay heridas, todavía hay trauma. Se tienen que superar eso, esas cargas de un pasado. Porque las personas se atan a algo, a una persona, incluso hasta un vecino. Hay gente que a lo mejor el vecino te hizo algo o hizo algo indebido y te molestaste con él y están hasta el día de hoy, los vecinos están enojados. Y luego vamos a la iglesia y alabamos a Dios. Significa que a veces no somos coherentes con lo que hacemos en la iglesia, porque en la iglesia todos estamos con Aurora y Alita, pero cuando en la casa con el vecino, y yo creo que si preguntamos, hacemos como una encuesta de cómo eres tú como hijo de Dios, yo creo que tendríamos que preguntarle al vecino. Y preguntarle al vecino cómo eres tú, ahí donde nosotros vamos a poder de saber quién realmente somos. Pero bueno, no lo vamos a hacer. Perdiste también un ser querido.
a alguien que ha fallecido. También a veces son cargas, porque se lleva ese dolor, se lleva esa preocupación. O hay gente que todavía no puede entender eh, las, las personas cuando han partido. Entonces, eso a veces también se produce en carga. Hay personas que todavía llevan ese peso. Eh, y como no se despidió de él, o tuvo o otras personas que tuvieron mala relación con los padres, con los hermanos, mala relación con la madre, falleció y quedaron con cargas atados al mundo espiritual que se llamarían vínculos, masoret, que es una prisión. Eso también es una carga. Entonces hemos visto bastantes tipos de carga en cómo podemos realmente ahora descansar en el Señor. Es lo que vamos a tratar ahora en las preguntas. ¿Cómo podemos descansar o cómo te ha sido a ti fácil descansar en algunas de estas cosas que hemos vivido? Mario le dice, cuando ha venido angustia enfermedad, voy a Filipenses 4:13. Sí, un texto muy interesante, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Eso dice, me bendice mi alma, y no olvidar ninguno de los beneficios, el Salmo 103. Bueno, eso, Marioli, el Filipenses 4:13 y el Salmo 103, que podemos fortalecernos y no olvidar ninguno de sus beneficios. Mire qué interesante, es importante eso. Entonces, ya Marioli puede tener una paz, un descanso, diciendo, yo descanso, me fortalezco en el Señor, muy bien, y me acuerdo de sus beneficios. Mire qué interesante, buena Marioli, importante, por esto todas las preguntas son buenas, así que anoten todo esto, que es parte de descansar. Ángeles, pastor, ¿cuál sería el primer paso que usted recomienda para aprender a descansar en Dios cuando una madre está pasando por una situación muy difícil? ¿Cómo tener un hijo con problemas de alcoholismo y además está enfrentando con un diagnóstico de cáncer? ¿Cómo se puede esa persona encontrar un descanso? Wow. Esto es muy interesante y muy potente también. ¿Cómo poder descansar en el Señor en esa área? Quiero ver si es una primera persona o segunda persona. ¿Cómo sería el primer paso que usted recomienda para aprender a descansar en Dios cuando una madre está pasando? Ok, sería como primera persona. Si uno está viviendo un caso, como dice hermana Ángeles, de un problema de una madre, que hay problemas de situaciones, problemas de un hijo de alcoholismo, y además se está enfrentando a un cáncer, ¿cómo podemos descansar en eso? Ahí donde nosotros tenemos que ya aprender a confiar en el Señor, pero ahí se necesita fe, en todo es fe, ¿eh? Todo se necesita fe. Y ahí tenemos lo primero, aquietar nuestras emociones, porque las emociones son las primeras que nos juegan en contra. Recuerde que el enemigo lo primero que ataca es el área emocional. Eso es lo que le ha dado mayor resultado hasta el día de hoy, un área emocional. En Edén atacó en un área emocional a la mujer, al hombre en un área emocional. Todo ataque fue en áreas emocionales. Entonces el primer ataque que el enemigo hay. Entonces hay que entregar el área emocional. Aprender a orar, incluso si es una persona externa, un amigo, una madre de otra persona, aprender o enseñar que entregue eso al Señor, sus emociones. Porque cuando nosotros no entregamos nuestras emociones, ahí el enemigo se aprovecha de eso. Ejemplo, un problema del alcoholismo, como dice Ángeles. Claro, preocupación. La preocupación hace que está preocupado por el hijo, y eso es una área emocional. Un problema de enfermedad, preocupación, que pueda pasar algo, más cuando es una enfermedad que es difícil, entonces es también emocional. Ahí donde entonces necesitamos pedirle al Señor que nos dé descanso en nuestras emociones y que Él controle nuestras emociones. Sé que es difícil, porque hablarlo es fácil y vivirlo es muy difícil, porque una persona cuando está viviendo, ejemplo, una madre que tiene un hijo en drogadicción, en prostitución, en rebelde, no quiere nada con Dios, no es fácil. A veces nosotros decimos, no, ore al Señor y descanse en Él. No es fácil, yo me coloco en el lugar de ellos. Es fácil decirlo, pero los que están viviendo esto, realmente es complicado, o sea, no difícil, pero tenemos que también ser empáticos de que la situación hay que ayudar y orar, pero también que Dios coloque esa paz, esa tranquilidad, porque no es fácil.
Ejemplo, alguien tiene un esposo golpeador, va a la iglesia, después llega a la casa, el esposo se enoja, el esposo está con alcohol, la golpea, la maltrata. No es fácil esa situación y hay muchos casos del esposo que golpea a la esposa o a veces también al revés. Va el esposo a la iglesia y la esposa lo cachetea. Pasa eso también. O el hijo rebelde. Pero son muchos casos. Pero lo importante es aprender a descansar en las áreas emocionales. Sigo leyendo, ahí escriban por el chat cómo usted puede descansar en el Señor. Yo digo que una de ellas es soltar el control, confiar plenamente en su poder y entregarle las cargas. Tomar el control. ¿Qué más? Soltar el control. Soltar el control. Soltar ¿Ya? el control a Dios. A Dios. Confiar plenamente en su poder. Confiar en el Señor y en su poder. Y entregarle las cargas. Y entregarle las cargas. Ok. Y tengo otra que... ¿Sí? Pues sí, va a dejar de luchar contra nuestras propias fuerzas y aceptar que no podemos resolver todo nosotros solos y permitir que Dios actúe a nuestro favor. Excelente. Repítamelo despacio para que no sé si se alcanza a escuchar, pero yo lo voy a repetir y aquí se puede. Ok. Dejar de luchar con nuestras propias fuerzas. Ok. Hermana Laura dice que hay que dejar de lidiar o de luchar con nuestras propias fuerzas. Recuerde que a veces nosotros luchamos con nuestras propias fuerzas, por eso que nos cansamos. Ahí donde dice el Señor, entrégame a mí tus cargas, yo te haré descansar. ¿Y la otra era? Pues sí, aceptar que no podemos resolver todo nosotros solos. Aceptar que no podemos nosotros. O sea, tenemos que reconocer que no podemos avanzar sin Cristo. Reconocer que lo necesitamos. Y tercero. Y permitir que Dios actúe a nuestro favor. Permitir que Dios actúe a nuestro favor. Muy bien. Eso es muy importante. Excelente porque nos ayuda mucho a entender que necesitamos estas áreas para poder descansar en el Señor. A lo mejor usted, los que están escuchando, ha vivido un momento difícil, ejemplo de enfermedad, de economía. ¿Cómo lo hizo usted en ese momento? ¿Cómo lo hizo para poder descansar? ¿Qué hizo? ¿Se recuerda? A lo mejor alguno se recuerda cuando pasó un momento de enfermedad. ¿Qué hizo? Con un problema de matrimonial, un problema, cualquier cosa. ¿Se acuerda qué hizo usted? Marioli, lo que uno le hace bien, pero al otro no le funciona es según su fe o su decisión. Claro, según su fe. Cada uno tiene ese grado de fe que nosotros tenemos que tener y es una decisión que nosotros tenemos que también hacer. Por eso que hay que decidir y decidir entregar eso al Señor, entregar esa carga. Ángeles, es verdad, la madre tiene cáncer y el hijo es alcohólico y no puede trabajar y ella todavía le paga la renta del apartamento. Claro, significa que es difícil. ¿Ellos conocen al Señor, Ángeles? Es difícil, claro, cuando las personas están viviendo, el hijo alcohólico, no puede ella trabajar, todavía te tiene que pagar la renta del apartamento al hijo. Es todo un problema también porque la mamá sí, ok. Entonces, bueno, ahí poder ministrarla a ella. Fuera bueno poder ministrarla, Ángeles, a ella para que pueda descansar en el Señor, porque debe ser difícil ella teniendo una enfermedad, teniendo un hijo alcohólico, y ahí del alcoholismo viene un montón de otras cosas más. Más encima no está trabajando, por eso que la madre le paga el departamento. Entonces, todo un tema que debe ser una carga muy severa para ella. Entonces ahí, en esos casos, ojalá se pueda ministrar el alma, fortalecerla, orar, pero también escucharla, porque esa persona necesita hablar, porque está llevando toda una carga quizás sola, que el hijo, que la enfermedad, que el problema, que todos los meses la renta, está llevando una carga sola. Y recuerde que hay que hablar, Salmo 32, verso 3, que hay que hablar para que podamos recibir descanso hacia el alma, porque el descanso va al alma. Y volvemos nuevamente, y hay muchos textos que todo lo que vivimos, padecemos, es al área emocional, lo almático que es en el alma. Pregunta. Digo que
que debemos de confiar plenamente en el Señor y entregarle las cargas, realmente entregárselas a Él, porque muchas veces creemos o decimos que le entregamos esta situación, pero realmente no es así. Porque en el momento que viene a tambalearse un poquito la barca, inmediatamente otra vez queremos tomar el control. Entonces ya no es el Señor en la situación tomando Él el control de nuestras situaciones. Entonces estamos como, le entregamos la carga y se la volvemos a quitar, la entregamos y la volvemos a tomar, la entregamos y la volvemos a tomar. Estamos en ese círculo y realmente pues nunca se la entregamos. Soltarla entonces las cargas y dejar que se vayan, no volverlas a tomar. Y mire qué interesante, porque a veces nosotros nos oran, nos ministra y soltamos eso. Pero cuando estamos solos, viene el enemigo otra vez con el mismo problema para ver qué vamos a hacer. Y muchos es donde toman nuevamente el problema. Toman esa carga. Y se colocan, como decía anteriormente, otra vez esa mochila de la carga. No la sueltan. Entonces hay que soltar esto. Sé que es difícil, vuelvo al punto, no es fácil lidiar con alguna carga porque son cargas complicadas, pero el Señor nos dijo, el Señor claramente nos dijo en los textos que habíamos leído, carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces es importante que aprendamos a descansar en el Señor y a entregar nuestras cargas, lo que estamos viviendo, para que así no el enemigo se aproveche de eso y lo empiece a trabajar. Isaías 41:13, y ya casi terminamos. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Esta es la palabra ya de bendición. Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Ahí entonces el Señor nos da la palabra, lo que tenemos que entender. El Señor nos dice, quien nos sostiene de nuestra mano derecha, y nos dice, no temas, yo te ayudo. Porque yo soy Jehová tu Dios. Recuerde que Él es nuestro Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Está hablando el Padre y está el Hijo. Recuerde que está el Padre y a la diestra, a la derecha, está el Hijo. O sea, está Dios, está Cristo, y ellos te dicen, no temas, yo te ayudo. Y ahí aparece 365 veces la palabra no temas, que eso es muy importante porque significa que cada día tenemos un no tema. No te preocupes, descansa en el Señor, donde ahí el Señor nos fortalece, nos da la fuerza, nos bendice, nos ampara en su mano poderosa y misericordiosa, y donde podemos crecer y entender que siempre el Señor nos va a sostener bajo el amparo, bajo su mano poderosa y misericordiosa. Creo que a medida que más aprendamos del Señor, vamos a poder soltar las cargas, soltar el peso, soltar lo que estamos viviendo, y confiar plenamente en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es el tema que hoy hemos visto a través de esta hermosa enseñanza, y cada lunes, y siempre es bonito compartir, conversar. ¿Sí? ¿Pregunta? Hacer un comentario. ¿Qué? No, que estaba viendo que también hay muchas cargas que Yo no sé muchas si escuchan a la hermanas hermana se ponen. Paola que está hablando. Ahí me dicen, hermana ¿Me Paola. escuchan, hermanos? No, acá. Aquí tiene que hablar porque allá están muteados. Ya. Habla, a ver, para si no se escucha, me dice, y yo voy transmitiendo. ¿Me escuchan? Levanten un dedito si me escuchan. También hay cargas que sí, dice la hermana. Ok. También hay muchas hermanas, yo pasé por eso hace tiempo, que nos ponemos también cargas de la misma iglesia. A veces está la hermana que quiere estar metida en todos los ministerios y anda para allá y anda para acá y se llena de carga, y ya no le queda tiempo para nada. Entonces ya está toda agobiada, está toda estresada. Muchas veces hermanas que se ponen cargas que no son suyas,
que andan agarrando todos los problemas de todo el mundo, sobre todo la hermana que es intercesora, cuando está comenzando y no sabe cómo manejar esta situación, porque de diferenciar que esta carga no es mía, puedo orar por esta persona, pero no me corresponde esta carga a mí. Entonces nos llenamos de cargas que no son nuestras. Exacto. Nos llenamos de cargas ajenas. Por eso hay que tener también cuidado. Uno puede escuchar un problema, pero no hacer lo suyo. Yo me recuerdo hace años atrás, estoy hablando en el pastorado, comencé a los 20 y tantos, 23, algo así, comencé el pastorado. Y al comienzo uno tiene que madurar porque venían los hermanos, la hermana me conversaba en su caso y yo llegué después, ay, pobre hermanita, y al final quedaba yo mal porque decía, y hasta yo después lloraba juntamente con ellos, en vez que yo ore por ellos, oraban por mí. Era como al revés, pero ahí tuve que madurar, porque ya había leído el texto, venid a mí los que estáis trabajando, pero no lo había entendido, estaba como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A veces pasa eso, que sabiendo texto no lo aplicamos quizás que tenemos que pasar por proceso, por madurez, pero así vamos creciendo, así vamos avanzando. Ángeles, es muy difícil para una madre dejar a un hijo que viva en la calle, claro, difícil. Para descansar también significa que hay que confiar en él y que hacer lo que nosotros ya no podemos hacer. Claro, sí, es difícil. Imagínense lidiar con un hijo en la droga, una niña, su hija en la prostitución, el hijo en el alcoholismo. Es difícil porque sé que no se puede realmente. Imagínense estos chicos que están en las calles acá en Estados Unidos, no sé si en otros países, yo creo que en Chile se ve poco que anden por las calles, no sé, en México o Colombia, Tatiana, Ángeles, no sé cómo será ahí en Chicago también si hay muchos hombres, pero aquí en Albuquerque está lleno de hombres. Hombres se le llaman los sin casa, se le dicen los hombres, son los que viven en la calle. Y no es que tengan casa, algunos se la hacen como pueden, pero están en droga, en alcoholismo, las calles principales, la avenida, lleno de ellos. Aquí este lugar está lleno, las calles, y las calles principales son las que más hay este tipo de personas que necesitan ayuda, claro, otros no quieren, pero a veces da tanta pena, uno los ve y por más que uno se haga, no es difícil, porque ver jóvenes, señoritas, ver gente que se prostituye, ver gente que está en alcoholismo, adultos, hay personas que están en sillas de ruedas, que no tienen piernas y están en silla de ruedas, y ahí en una esquina todo drogado, todo alcoholizado. Entonces la verdad que duele el alma, la verdad que no es fácil verlo. Imagínense los familiares de ellos, a lo mejor es un padre, es una madre, es un hijo que está ahí en las calles. ¿Cuál será la preocupación de la madre? No, si no es fácil. Por eso que es importante ministrar estas áreas para que así las personas puedan descansar en el Señor. En Chicago entonces se ve mucho eso, sí. Ok. No sé si en Colombia, en México sí se verá mucho eso de la gente sin casa, que anden viviendo, pero se ve mucho acá y realmente da pena, dolor ver tanta gente que no quiere, y es producto por la droga, claro, la droga, otros por problemas emocionales, otros porque no tienen padre, otros por problemas en la familia, otros fueron violados y tuvieron que salir porque el padrastro, es todo un tema. Entonces hay muchos casos en que es complicado todo lo que ellos han vivido. Hoy hemos hablado el tema descansa en el Señor. ¿Cómo podemos descansar en el Señor? Entonces que Dios nos dé la fuerza, la sabiduría para seguir comprendiendo la palabra del Señor y poder siempre descansar siempre en el Señor. Pedir que el Señor nos siga fortaleciendo, ayudándonos para que así podamos siempre comprender que su gracia y misericordia siempre va a estar con nosotros. Descansa en el Señor.